del decreto ley y del decreto legislativo, unos tipos de norma jurídica. Quiero antes haceros unas aclaraciones para que tengamos los conceptos muy claros. En derecho es básico diferenciar las instituciones, ver diferencias y similitudes entre conceptos para aclararnos perfectamente. Es decir, la comparación es básica. En la comparación encontramos las diferencias y por lo tanto podremos entenderlo y memorizarlo mejor. Antes de entrar en lo que es un decreto ley y qué es un decreto legislativo, me gustaría recordaros más bien, que existen tres tipos de poderes, que hemos hablado en otras ocasiones. El poder legislativo, representado por el Congreso y el Senado, que es quien elabora las leyes. El poder ejecutivo, representado por el Gobierno y la Administración, que como su nombre indica, ejecuta la ley, es decir, el Gobierno hace que la ley se cumpla, se lleve a efecto, por eso se llama ejecutivo, que ejecuta. Y por último, el Poder Judicial, compuesto por jueces y magistrados que, como su nombre indica, tiene la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. ¿De acuerdo? Esos son los tres poderes. Y hablando de distintos tipos de normas, decíamos que una de ellas era la ley. Y la ley se caracterizaba, si lo recordáis bien, porque la ley es una norma que emana del poder legislativo, es decir, del cuerpo legislativo del Congreso y del Senado. La ley formalmente parte, por lo tanto, se produce dentro del Congreso y dentro del Senado. Bien, pues aparte de la ley, existe dos tipos de normas, las que vamos hoy a hablar, decreto ley y decreto legislativo, que no son leyes porque no parten del Poder Legislativo, no parten del Congreso y del Senado, sino que las hace el Poder Ejecutivo, el Gobierno, pero que tienen fuerza, rango de ley. Es decir, no son leyes porque no parten del Poder Legislativo, pero tienen el mismo rango, el mismo valor de una ley. ¿Y por qué diréis? ¿Y por qué existiendo la ley, por qué tenemos que hacer el decreto ley y el decreto legislativo? Pues todo tiene su razón de ser. Fijaos, el decreto ley, vais a la Constitución y os dice, su articulado, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones de carácter provisional que no afecten a una serie de cuestiones, que no afecten a los derechos del título primero de la Constitución, que no afecten a las comunidades autónomas, que no afecten al derecho electoral general, pero siempre que sea en caso de extraordinaria y urgente necesidad. ¿Por qué? Porque el Poder Legislativo, el Congreso y el Senado, es un órgano de funcionamiento muy lento, permitidme la metáfora, es como un dinosaurio lento. ¿Por qué? Porque está constituido por distintos partidos políticos que tienen que ponerse en común para tomar decisiones. El Gobierno, en cambio, es un órgano mucho más homogéneo, mucho más uniforme y es mucho más ágil. Entonces, ante situaciones determinadas, como dice la Constitución, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno puede dictar norma provisional. ¿Para qué? Para atajar una situación difícil. Suponed un ejemplo, en un ejemplo lo vamos a ver muy claro. Suponed que existen unas tremendas lluvias e inundaciones en una parte del territorio nacional que ocasiona unas pérdidas tremendas para determinado sector de la agricultura. ¿Qué ocurre ahí? La gente vive de la tierra, vive de su sembrado. ¿Qué es lo que puede hacer el Gobierno ante una situación de necesidad? Para cubrir las carencias de esas personas que se han quedado sin su alimento. Puede dictar un decreto ley. ¿Para qué? Para aminorar esas circunstancias y para ayudar a esas personas. Y lo hace de forma rápida, lo dicta de forma rápida. Por eso, si lo tuviese que dictar una ley, las Cortes Generales para arreglar esa situación, nos iríamos a mucho más tiempo. Por lo tanto, el decreto ley tiene esa función. El Gobierno es ágil, puede dictar esa norma, que se aplica de forma inmediata, y hemos dicho que se aplica de forma provisional. ¿Por qué? Porque tiene que ir posteriormente
al Congreso y el Congreso debe convalidarla o derogarla. Normalmente, obviamente, se convalida ante una situación de extraordinaria urgente necesidad, ¿eh? Pero el Congreso, en último término, tiene la última palabra. Por eso se dice que el decreto ley es una norma con fuerza o valor de ley. No es ley porque no emana de las Cortes, del Congreso y del Senado, pero sí es ratificada por el Congreso. Por eso tiene valor, rango de ley. ¿De acuerdo? Yo creo que lo tenemos bien claro. Siempre he pensado una cosa. El legislador no hace la ley porque sí. Todo tiene sentido común. Todo tiene una funcionalidad, un utilitarismo. Y el decreto ley lo tiene y mucho. Se dictan a lo largo del año muchos decretos leyes para, como os digo, atajar situaciones difíciles, de extraordinaria y urgente necesidad.